Quiero hablarles esta mañana, si me permiten su atención. Yo sé que ya estamos aquí y venimos para escuchar predicación y tener un encuentro con nuestro Dios. Yo creo que esa es la intención de todos nosotros en esta mañana. Aquí David, hermanos, lo encontramos huyendo de Saúl, el rey de Israel, en estas cuevas en Gadí. Dice la Biblia que Saúl buscaba a David entre las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. En Gadí significa nacimiento o lugar fuerte de nacimiento de cabras. Era un lugar perfecto para esconderse por un buen tiempo. El lugar era un desierto, pero en el lugar donde estaban colocados estos peñascos era como un huerto del Edén. Era algo precioso. Había mucha fruta y agua corriendo. Había muchas cuevas en ese lugar. Si se miraba de lejos este lugar, se miraban como si fueran manchas, toda la pared o el gran muro de la montaña. Y esas manchas, cuando te acercabas, te dabas cuenta que eran un montón de diferentes cuevas. La verdad es que era un lugar perfecto para esconderse, por si en caso que un enemigo viniera hacia usted, podrías mirarlos desde lejos. No solo era un lugar de buena estrategia en contra del enemigo, pero un lugar bueno para esconderse, porque de aquí que descubrieran en cuál de las todas cuevas estás, pues tendrías tiempo para escaparte. Aproximadamente estos peñascos estaban como 200 pies debajo de lo que era la mesa del desierto. Era como un barranco, un precipicio para abajo, y entre este lugar podías caminar, y ahí es donde estaban todas las cuevas. Eran aproximadamente 200 metros arriba del nivel del mar. Y esto es a propósito, lo digo porque el sitio, hermanos, se encuentra, hasta la fecha se encuentra al oeste del Mar Muerto. Y usted sabe, el Mar Muerto está aproximadamente 423 metros abajo del nivel del mar. Dejando el Mar Muerto, llegando a este lugar, ibas hacia arriba. Era como escalar una montaña, cuando la realidad es que estabas simplemente subiendo al nivel del mar. Pues cuando llegabas a ese nivel, abajo, a más o menos 2000 pies para abajo, estaban estos peñascos. Era el lugar perfecto. Si había que esconderse, este era el lugar donde esconderse. David estaba huyendo de Saúl. Ya no era primera vez que casi Saúl agarra a David. El capítulo anterior, por una distracción, ya casi iban a tener a David, pero se puso a pelear contra los filisteos, Saúl y sus hombres, y por eso se pudo escapar David una vez más. David andaba con unos 600 hombres valientes con él. Vemos en esta historia, hermanos, cómo es que David y Saúl tienen un encuentro. Saúl entra a una de las cuevas que se usaba para rediles de ovejas. Dice la Biblia que Saúl entró solo a la cueva, sin sus 3000 soldados. Se quedaron afuera esperando. Y usted ve más, vino Saúl a atenderse a él mismo. Es más, en el versículo 3, fíjese ahí conmigo. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Dice, para cubrir sus pies. Si usted ve más en detalle, lo que estaba haciendo es atendiéndose a él mismo, haciéndose a él mismo. Era tiempo donde el rey Saúl se apartó de los hombres y se metió en esta cueva para atenderse a él mismo en cosas privadas. La Biblia aclara aquí que era para atender sus pies, pero probablemente se bañó, probablemente se limpió, andaba en el desierto. Era el rey. Pero en esa cueva, hermanos, había una cita divina de parte de Dios para ese hombre y para David. Pareciera que Dios puso a propósito a Saúl de todas esas cuevas. Lo hizo parar en esa cueva a las manos de David. No fue coincidencia. Por más que el rey Saúl andaba atrás de David y casi lo tenía en sus manos,
Ahora, como quien dice, Dios trae a Saúl, como si Dios dijera, perdón, Dios trae a Saúl a las manos de David. David nunca hizo mal en contra del rey. Nunca hizo más que el bien hacia el rey. Desde joven la historia nos cuenta cómo es que las primeras veces que se encontró con David fue en ese valle donde se confrontaron con el gigante. Y David respondió nomás trayéndole almuerzo, quizás un lonchecito a sus hermanos, enviado por sus padres. Tuvo el primer encuentro ahí con el rey Saúl, y luego más adelante vemos cómo es que le cayó en bien a Saúl y llamaba a David para que tocara el arpa y así le ayudaba a calmarse esas pesadillas que tenía, esa angustia que el rey tenía, y lo permitía a él dormirse a gusto. David era no nomás cualquier joven, sino era acudido por el rey Saúl, lo buscaba. Era alguien especial para el rey. Había una relación. Aparte de que David fue ungido para ser rey, iba a tomar el reinado, y todos sabían esto. Sabía también la gente que Dios ya se había apartado del rey Saúl. Ya no era lo mismo. Ya sabía que la mano de Dios se había apartado de Saúl. Samuel ya no se le presentaba. Es más, y usted ve en los siguientes capítulos cómo es que Samuel murió, y después Saúl se disfraza y va a una bruja y invocan a que Samuel se presente otra vez, porque él está con tanto miedo que ya Dios no le habla, ya no está con él. Él sabe que el rey David está atrás de él y va a ser rey. Y por los celos, David hizo tanto por el rey David, por el rey Saúl. Ganó tantas victorias. Sin duda alguna, estos 3,000 hombres que andaban con Saúl habían servido bajo el mando de David. Sin duda alguna, estos 6,000 hombres conocían al rey David. En muchas batallas, porque por algo lo encontraron. Quizás conocían de dónde se escondería David. Porque si usted ve la historia, en los primeros versículos dice que vino noticias al rey Saúl. ¿Dónde es que David estaba escondido? Estos hombres conocían de David. David era uno de los mejores líderes de Saúl. Tanto que la gente gritaba que Saúl había matado sus miles, pero David sus 10,000. Y eso comenzó a comer adentro del corazón de Saúl, y los celos y la envidia comenzaron a matarlo por dentro, tanto que como se convirtió David en ser su preferido, en su favor, en el que le ayudaba a tranquilizar sus demonios, por decir. Ahora se convirtió en su enemigo. Hay veces, hermanos, en la vida que no vamos a hacer más que el bien a ciertas personas en nuestras vidas. Personas que significan mucho para nosotros, que nos van a pagar mal por el bien que les hemos hecho. Nos van a traicionar, lastimar, perseguir, hasta querer destruirnos. Y muchas veces injustamente. Experiencias así, hermanos, si no tenemos cuidado, nos harán duros de corazón, insensibles, ásperos, y muchas veces sangrones y crueles. Y en muchos casos ni cuenta nos daremos, ni sabremos por qué somos como somos. Fíjese en Hebreos capítulo 3, por favor. Dije sangrón y agarré la atención de varios, ¿verdad? No sé si conoce a alguien, ¿verdad? Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, dice la Biblia, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo
de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué, hermanos? De la incredulidad. Muchas veces el corazón, hermanos, por causa de lastimadas de otras personas y por causa de la molestia de otras personas, el pecado de otras personas, nos hace tener corazones duros. Y la dureza del corazón nos lleva a la incredulidad. Si David hubiera matado aquí al rey, todos sus problemas hubieran acabado para él instantáneamente. Y no solo para David, pero también para sus hombres. Sus hombres le insistieron que lo matase. Ellos también estaban cansados de correr, hermanos. Ellos quizás querían regresar a sus familias ya. Y ellos están viendo esta situación diciéndole a David, David, te lo ha traído Dios. Este hombre cual tú has servido, le has sido fiel, le has dado tu cariño, tu respeto, tu admiración, le has apoyado, lo has levantado su reinado. Te andan nomás molestando, queriendo matarte. David, Dios te lo ha entregado en tus manos, mátalo. Es más, le dijeron, hasta hay un proverbio, dice en el versículo, regresando al pasaje, por favor. Hasta le tiraron, dice en el versículo 13. Fíjense cómo los hombres le hablaron a David. Como dice el proverbio, dice, de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ¿qué? Ti. O sea, hasta sacaron proverbios de la antigüedad para tratar de convencer a David. Esta es tu oportunidad, Dios te lo puso, mira, mejor no te lo pudo poner. Solito entró a la cueva. De todas las cuevas, Dios te la trajo a ti, David. Los hombres, los 3,000 hombres que andan con él se quedaron afuera. Y sin duda alguna los hombres pensaron, nosotros los conocemos también, cuando matemos a Saúl y ya no queda rey sobre él, lo van a aceptar a David, porque todos saben que David es ungido prometido para Israel. Había justificación, había una buena razón por el cual matar al rey Saúl. ¿Cómo es que David pudo entonces reprimir a sus hombres y a su propio corazón para no matar al rey? El título del mensaje esta mañana es bien sencillo: perdona al rey. Perdona al rey. Le voy a decir por qué, mi hermano. Porque hay reyes en nuestras vidas que se han levantado, que tenemos en nuestras vidas. Ve, porque no había duda de la lealtad de Dios, de David hacia Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero sin embargo, con un aprecio, con una muestra de cariño, cuando David se dirigía hacia el rey Saúl, le decía, mi rey. Le decía con respeto, admiración. Era alguien que era importante para David. Era alguien que tenía que ver con dónde estaba David, cómo llegó a donde estaba, qué es lo que iba a hacer. Era alguien de influencia en la vida de David. Y cuántas veces, mi hermano, hay reyes en nuestra vida, por decir, personas quienes amamos, personas que les hemos dado nuestra confianza, nuestra lealtad, hemos más que ayudar a ser de bendición, hemos ayudado sin reservas, hemos confiado en ellos, y ellos se voltean y nos traicionan y nos lastiman. En muchos casos andamos huyendo de esas broncas del pasado, porque hay ciertos reyes que tenemos
que han decidido ir atrás de nosotros. En especial aún dentro de nuestras propias familias. Ciertos reyes dentro de la iglesia, dentro del ministerio, dentro de nuestro cristianismo, hay ciertos reyes que nos han fallado, que nos han lastimado. Y yo quiero decirle en esta mañana, querida iglesia, Dios no va a hacer lo que Él quiere hacer con esta iglesia, y Dios no va a hacer lo que Él quiere hacer con su familia, y Dios no va a hacer lo que Él quiere hacer con su vida, hasta que usted perdone a aquel rey. Yo no sé quién es ese rey. Es la razón por qué usted es como es: áspero, indiferente, sarcástico, cruel, se ha hecho hasta sangrón, como dije antes. Ya no tiene ese corazón tierno, ya no es tan fácilmente convencido. No es como los demás, que antes fácil era quebrantado y respondía al llamado de Dios. Ahora la piensa y observa y analiza. Y ha llegado al punto usted donde dice: no, a mí no va a ser tan fácil que me convenzan esta vez. Hay cristianos aquí que viven en cuevas. Viven en cuevas, cuevas que usted ha modificado, cuevas que usted donde se siente confortable, cuevas donde usted dice: aquí nadie me va a molestar, estoy bien a gusto, alcanzo a ver todo el pasaje. Si viene un enemigo contra mí, yo estoy preparado, tengo toda la vegetación que necesito, no necesito a los demás, no necesito el palacio, no necesito de favores de nadie más, yo estoy bien donde estoy. Y se han aislado porque alguien le lastimó, porque alguien le falló, porque alguien le dañó, porque alguien le hizo algo, una injusticia. Y por eso, mi hermano, se encuentra como se encuentra. ¿Qué es lo que hizo David? ¿Qué es lo que logró? ¿Qué es lo que le ayudó a él? Teniéndolo en la mano, dice la Biblia que nomás le cortó un ladito, un pedacito del borde del rey, del manto del rey. Un pedacito nomás. Tiene que decir, lo tenía en sus manos. Dícele que en secreto fue y se le acercó al rey Saúl. Ahora probablemente no lo tenía puesto, a lo mejor estaba a un lado, ya que se estaba haciendo sus pies. A lo mejor se había quitado su manto del rey para un lado, pero de todas maneras, David tenía a Saúl en sus manos. Dice que él cortó nomás poquito del manto y su conciencia no lo dejó en paz. ¿Qué es lo que tenía David que le permitió a él perdonar al rey? Yo no sé usted, mi hermano, pero yo si estuviera en esa situación, probablemente yo lo hubiera justificado, hubiera escuchado a los hombres, hubiera visto la situación, la circunstancia y hubiera dicho: pues yo creo que sí, Dios me lo trajo, órale, vámonos, y cortarle la cabeza como al gigante lo corté. David no era ningún cobarde. David mataba a hombres, defendió a Israel, mató al gigante, al león. Era un hombre de hombres. ¿Qué es lo que le detuvo? Mira, muchos cristianos se esconden bajo el orgullo, se esconden atrás del orgullo. Es que yo no me voy a dejar vencido, es que ellos me fallaron, es que ella me lastimó, es que él me falló. Y se esconden tras su orgullo porque piensan que si ceden, que si se humillan y piden perdón ellos dicen: yo no soy el que tengo que pedir perdón, ¿por qué yo tengo que perdonar? Y se encuentran como se encuentran. Míreme acá, iglesia, no estoy predicando algo extraño. Sé que esto se aplica a nosotros, especialmente, hermanos, por nuestra cultura. ¿Cómo somos de rencorosos? ¿Cómo somos de guardar aquello que nos han fallado, nos han lastimado, hermanos? Y quizás no es exclusiva de nuestra cultura, todas las culturas son iguales. Pero, hermanos, si no nos damos cuenta, hermanos, comienza a cambiarnos, a afectarnos. Más importante era en la vida de Saúl aquí, era el reinado de David. Yo creo que Dios puso esta situación aquí a causa de que Dios estaba mirando el corazón de David. Si David hubiera matado al rey Saúl en ese momento, probablemente Dios no lo hubiera elegido como rey. Todavía le decía faltan 2 más veces que lo iban a ungir.
El proceso no había terminado. No tenía su reinado todavía. ¿Qué es lo que tenía David? Yo no sé usted, pero a mí no me gusta cuando alguien te traiciona. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Para que entiendan, cuando te meten el cuchillo por atrás, levanten la mano. Es algo horrible. Especialmente cuando tú has amado a alguien, cuando tú has depositado confianza, cuando te has humillado, has servido, has atendido, has entregado, para que alguien al fin del día se volteen y te metan el cuchillo en la espalda. Mano, es lo peor que se puede sentir. Te sientes como decepcionado, te sientes frío, te sientes confundido. Pero ¿por qué? Yo nada más que fui fiel, no más que traté de ayudar, no más traté de ser de bendición. ¿Y por qué esto? Es bien difícil, hermanos. Recuerdo una vez que estaba bien desanimado por mirar algo que sucedió. Y estaba tan decepcionado, tan desanimado, ya no sabía qué hacer conmigo mismo. Quería olvidarme de tantas cosas. Y recuerdo ese día que venía a casa manejando, y mi esposa me habló, me pidió un favor que hiciera por ella antes de llegar a casa, pero notó algo en mi voz. Me dijo: ¿qué pasó? Le dije: no sé, me siento esto. Y ya le expliqué, no quería decirle, pero lo tenía tan caliente en el corazón. Dije: es que esto y esto y esto miré. Ya me cansé, ya estuvo bueno, esto no puedo ya. Me dijo, muy sabiamente mi esposa me dijo: honey, mejor no vengas a la casa. Dije: chis, me está corriendo a la casa. Digo: no vengas a la casa, date la vuelta y ve pasar tiempo con tu Dios. Y al principio, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? No, ¿cómo que? No, ahorita llego a la casa. Pero tuve que marcar otra vez y dije: ¿sabes qué, honey? Es cierto. Ahorita llego a ratito. Me di la vuelta, me fui a un lugar. Yo no sé cuánto tiempo pasé ahí a solas, un lugarcito aparte. Pero tuve que agarrarme de Dios. Tuve que recordarme lo que Dios había hecho en mi vida, de dónde me sacó el Señor, todo lo bueno que Dios es. Tuve que quitarme la vista del hombre. Tuve que aprender esa lección dura que aprender, hermanos, de que el hombre te va a fallar, pero Dios nunca te va a fallar. Y recuerdo, después de varias horas llegué a la casa, ya era noche, llegué a la casa, y cuando entré mi esposa me estaba esperando y me miró, y luego me dijo mi esposa: ¿qué diferencia se te ve? Y la abracé y le agradecí por impulsarme o animarme y pasar tiempo con Dios. Le platiqué del buen tiempo que pasé con Él. Y recuerdo ese día que fue de tanta bendición. Algo tan amargo se convirtió en algo tan dulce. Fue por pasar tiempo con Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese día yo tuve que amarrarme bien los pantalones y perdonar a aquel rey que me había lastimado. David, la razón por qué él pudo perdonar al rey fue porque fue sensitivo a la palabra de Dios. Fíjese el versículo 6 bien rápido. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. David era sensitivo a la palabra de Dios. Un principio de la palabra de Dios gobernó profundamente el corazón de David en aquel día. Gobernó su moralidad, determinó sus acciones, le puso un alto a lo que él quería hacer y desquitarse. Que todos los hombres hubieran dicho: estás en tu razón, es correcto de hacer, pero había algo dentro de él que no lo dejó hacerlo, y eso era la palabra de Dios. Hijo, hermano, hermana, si Dios le va a ayudar a usted a perdonar a aquel rey, va a tener que agarrarse de las promesas de Dios. Salmo 119, por favor, vayan rápidamente conmigo. Salmo 119, quiero ayudarle, iglesia. Sígame, por favor. Salmo 119, versículo 30, por favor. Escogí el camino de la verdad, dijo el salmista. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová. No me avergüences. Por el camino de tus mandamientos
correré cuando ensanches ¿qué dice? Mi corazón. Ahora vayan conmigo rápido, por favor, a Proverbios 3, por favor. Proverbios capítulo 3, pasaje conocido. Proverbios capítulo 3, versículo 1 dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate de ¿qué? Hermanos, es el acudir a la palabra de Dios, es el confiar en la palabra de Dios que nos va a librar, mi hermano, que nos va a encaminar, nos va a enderezar nuestro camino, no nos va a permitir fallarle a Dios, mi hermano. Es el temor, el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová, dice la Biblia. La única razón por qué David era el hombre que era y él pudo perdonar al rey es porque tenía un amor profundo por la palabra de Dios, que lo gobernaba. Hermano, este mundo nos va a fallar, personas nos van a fallar, pero una cosa es cierta y no va a cambiar, y esa es la palabra de Dios. En ella podemos confiar, en ella podemos anclar nuestra fe y saber, hermano, si yo pongo en práctica esto, esa persona que me falló, esa persona que me lastimó, ellos tienen lo que viene a ellos. Dios se va a encargar de ellos. Dios sabe, Él es el vindicador, Él es el justo. Dios se va a encargar. Yo voy a poner en práctica lo que la palabra de Dios me dice, y Dios me dice que debo de perdonar. Dios me dice a mí que debo de olvidar. Dios me dice a mí que no debo de juzgar, no debo de atacar para atrás. Debo dejar las cosas en las manos de Dios, mi hermano. Y hay tantas personas que están bajo el sonido de mi voz, hermanos, que está hoy usted allí herido, lastimado, rencoroso, no ha perdonado, han pasado años y es la misma, y no quiere perdonar, y cada ratito tiene la oportunidad y lo vuelve a sacar, cada ratito tiene la oportunidad y dice aquello que le lastimó. Yo no sé. Hay jovencitos, hay personas aquí que han pasado por cosas peores, que hasta pena da a mencionar. Abusos, de golpes, y aún peores cosas. Gente que se ha aprovechado de ellos. Alguien le lastimó, alguien le falló a usted, un tío, una tía, un pariente sinvergüenza, corazón de diablo, quizás sí, que se aprovechó de usted, hermana, de su niñez, de su nobilidad, de usted, querido hermano. Le fallaron, le engañaron, le robaron dinero, se aprovecharon de usted, le engañaron, y usted ha tenido que pagar las consecuencias. Usted ha tenido que ser el que corre, el que se mete a cuevas, el que anda dependiendo de otras maneras de cómo salir adelante, porque alguien, un rey, le falló a usted. La única manera que usted va a poder perdonar a ese rey es a través de la verdad. Mucho más iba a ser determinado aquel día en esa cueva. La bendición de Dios dependía. Estaba en juego la bendición de Dios. Si David hubiera matado al rey, no importaba a Saúl en ese momento. En ese momento no se trataba de Saúl, se trataba que él era el ungido de Jehová. Él era el hombre que Dios tenía en ese momento como rey de Israel. Y David reconoció eso y dijo: no se trata de Saúl, este Saúl es malvado, es cruel, está lleno de coraje, de odio, merece la muerte, 10 veces que lo mate. Pero no lo voy a hacer, porque ¿cómo puedo hacer esto contra Jehová, mi Dios? Salmo 1 dice la palabra de Dios. Bajen ahí, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Oh, mi hermano, yo sé que tiene la oportunidad y quizás ha tenido la oportunidad para vindicarse, para lastimar para atrás, para decir aquello que usted siente porque estuvo mal lo que le hicieron. Es verdad, fue una injusticia, es verdad, fue malo, sí, es verdad, le fallaron, sí. Pero hay un Dios en el cielo que le va a vindicar. Hay un Dios en el cielo que sabe toda la verdad. Él conoce su corazón. Él sabe lo que usted hizo correcto. Él sabe que usted guardó la integridad. Él sabe que usted quiso más que agradar, para amar, para ser de bendición. Y hay un Dios en el cielo que sabe eso, mi hermano. Y se le dice que a su tiempo dará su fruto. El tiempo dirá todo, hermano. La bendición es más importante que usted sentirse satisfecho, que se vindicó, que lastimó para atrás, que todos supieron la verdad. No, la bendición de Dios está en juego. Es más importante tener la bendición de Dios asegurada que un momento de satisfacción y lastimar para atrás. Porque hay un Dios en el cielo, hermano, que conoce toda la verdad. David pudo perdonar al rey, no solo por el palabra de Dios, pero también porque fue sensitivo a quién era realmente él. Regresemos a los pasajes rápido para ir terminando. Versículo 14 dice, en el versículo 13 dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá a la impiedad, dice, así que mi mano no será contra ti. Versículo 14 dice, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? Le pregunta David a Saúl, ¿a quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Mejor manera de escribir algo insignificativo no pudo haber escogido David. Un perro muerto, una pulga, algo tan pequeño. Dijo David, ¿qué soy yo? David cortó la orilla del manto de Saúl. Ese manto representaba la autoridad de su reinado de Saúl. A pesar que era un mal hombre, un mal rey, no cambiaba la verdad de que él era el ungido de Dios. David, aunque era el prometido por Dios llegar a ser el rey, todavía no era. Había un principio, había una verdad, había un detalle. David se recordó aquel día, en aquel momento, yo nomás que soy un joven cuidando las ovejas de mi padre, y si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, aún estaría allí sobre esos pastos cuidando las ovejitas de mi padre. Yo no soy nada, ni soy nadie. Mejor que te bajes de una vez, David. Yo soy más que un perro muerto, una pulga. Rey, ¿a quién viniste a buscar? Lo que le permitió a David poder perdonar al rey es que se recordó realmente quién era él. Una profunda humildad gobernó su corazón aquel día. ¿Qué tipo de hombre sería David? ¿Qué tipo de rey hubiera sido si en ese día en la cueva a un hombre sin espada, un hombre sin poder defenderse, cruel sí, merecedor de la muerte sí, pero qué tipo de hombre hubiera sido David que en ese momento lo hubiera matado? No hubiera podido vivir con su conciencia. Hermano, ¿de qué sirve que usted haga aquello que usted piensa que necesita hacer? Sígame, iglesia. ¿De qué sirve que usted se vindique? Que usted haga aquello que piensa que no le queda otra. Tengo que tomar esta decisión. ¿De qué le sirve? Si usted es el que tiene que vivir con su conciencia, si usted es el que va a ver las consecuencias en la vida de sus hijos en el futuro, ellos van a tener que pagar las consecuencias de sus decisiones. Es mejor agradar a Dios, mejor obedecer a Dios que a los hombres, dice la Biblia. Él se recordó quién era. Y mi hermano, ¿sabe cuál es el problema más grande? Hay demasiada gente saliendo. Hermanos, ¿quieres? Ayúdeme, por favor. O está muy caliente aquí adentro, o todos tomaron mucha agua hoy antes de entrar. Una de las dos, porque más de lo normal. Míreme. Y yo sé cuando el mensaje cala, porque es una verdad íntima que no queremos confrontar. Míreme. ¿Sabe cuál es el problema y por qué somos tan sensitivos a mensajes como estos?
que nos desmarasca, que nos quitan la máscara, por decir, perdón. ¿Sabe cuál es el problema? Nuestro orgullo. Es nuestro orgullo que nos lleva a pensar así, que nos lleva a ser tan ofendidos tan rápidamente. Pero David dijo: ¿qué soy yo más que un perro? ¿Estás buscando un perro muerto o una pulgas? David sabía quién era. David sabía que iba a ser rey. Pero en ese momento dijo Saúl: ¿a quién buscas? ¿Por qué tantos hombres? Es más, cuando David salió con el pedacito de manto de rey, se expuso, dice la Biblia que se puso de rodillas, no una vez, pero 2, 3 veces. Los hombres pudieron haber matado a David en ese momento. Se expuso en absoluta humildad. La única manera que vamos a poder perdonar a aquellas personas que nos han lastimado es con absoluta humildad. Por último, para terminar, ya sé que el tiempo se fue. La razón por qué David pudo perdonar a aquel rey es porque fue sensitivo de lo que estaba en juego aquel día. Si ve la conversación de David con el rey Saúl al final, véanlo ahí conmigo. Y aquí terminamos. Versículo 16. Dice la Biblia: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y dijo el rey: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí. Dice: ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue a Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Ve ese día cuando Saúl reconoció la voz de David y le pidió que le jurara que le iba a guardar su descendencia. La razón por qué David pudo perdonarle fue porque él se entendió lo que estaba en juego, su reinado, el futuro. Pero más que eso, hermanos, ese día fue la razón por qué un Mefiboset después, años después, sería salvo por una promesa. Hermano, usted no sabe lo que significa el poder perdonar a alguien que no merece el perdón. A lo mejor porque usted se humilla, a lo mejor porque usted perdona aunque no lo merecen, a lo mejor porque usted perdona y lo olvida. Dios tiene una bendición esperándole a usted, a su descendencia. Años después, Dios va a bendecir a alguien que le está esperando en el futuro. Pero necesita primero, antes usted, perdonar al rey, perdonarlo y sacarlo de su corazón y decir: es cierto, me lastimaron, es cierto, cargo estas cicatrices emocionales, cargo este dolor profundo en mi corazón, pero yo necesito perdonar al rey. Primero en mi vida necesito perdonarlo. Es difícil, sí, pero Dios le puede dar de su gracia. Dios ha permitido a algunos reyes en nuestras vidas que nos han lastimado, pero para ser de bendición. Dios quiere ser glorificado, pero necesita primero perdonar. El perdón nos libera. El perdón nos libera de las consecuencias venideras. El pecado nos puede destruir si no buscamos el perdón. El único que sale perdiendo es el que no quiere perdonar. ¿Cómo está usted en esta mañana? Quizás se aplicará esta mañana el mensaje a uno en todos nosotros. Pero si es la razón por qué Dios quiso que predicara este mensaje, entonces fue una buena razón. Perdone el rey, hermano. Perdone a aquel rey que le falló. No es divertido,
es bien amargo. Pero cuando usted perdona, hay libertad. Como que si alguien le quitó algo de encima de usted, le dijo: quítate ya, ya no tienes que sufrir eso, quítatelo. Y puedes gozarte la vida, puedes gozarte de las cosas de Dios. Va a haber un despertamiento en usted, va a haber gozo otra vez, porque usted perdonó al Rey. Padre Santo, bendice tu palabra. Señor, obra con poder, Señor. Y Dios, solo tú puedes hacer.